La palabra de Dios dice así, Hebreos capítulo 9, versículo 4, el cual tenía un incensario de oro y el altar del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios bueno. Tú eres Dios todopoderoso. Señor, queremos pedirte en esta noche que tu palabra vuelva a hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. Abre nuestro entendimiento. Guíanos a toda sabiduría, a toda verdad. Tú eres el Dios todopoderoso. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, podemos tomar asiento, amados hermanos. Cristo vive para siempre. Amén. He tomado este libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, para hablar bajo el tema el arca del pacto y su mensaje para hoy. Porque hay creyentes, hermano, que dicen, no, pero el Antiguo Testamento es para el tiempo de la ley. Ya no estamos en el tiempo de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia. Así que no debemos de leer, no debemos de estudiar el Antiguo Testamento. Pero hermano, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. Amén. Y vamos a ver ahora, amados hermanos, cómo el escritor a los Hebreos menciona una parte muy importante en medio de la construcción del tabernáculo. Bendito sea el Señor. En medio de la construcción que Dios ordenó, porque no hacemos nada porque nosotros queremos, porque nosotros pensamos que es así, porque a mí no me parece, porque yo no estoy de acuerdo, no. Lo que nosotros hacemos y enseñamos está basado en la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y la Biblia dice, séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanezca para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y la Biblia nos dice de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él no vino a abolir la ley. Él no vino, hermano, a desechar, esto no está bien, esto no vale, esto no sirve. Aquí se equivocó Moisés, aquí se equivocó el profeta, eso es incorrecto. No. Muchos de nosotros los cristianos dicen, no, pero ese es para el tiempo de la ley. No, pero eso le está hablando a el apóstol Pablo a la iglesia ahí en Corinto. No, toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin que el hombre de Dios sea perfecto. Y la palabra perfecto quiere decir maduro. No es de que no nos vamos a equivocar, no, hermano. El hombre no es infalible, el que es infalible se llama Dios. El que no se equivocó en esta tierra se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El hombre se equivoca, los profetas se equivocaron, pero Cristo, nuestro Salvador, hermano, Él es infalible. ¿Cómo puede ser que la religión, hermano, cada tiempo, cada cierto tiempo, comienza a retractarse y a decir que eso estaba mal? ¿Cómo puede decir que antes no había infierno y ahora sí hay infierno? Y las almas que se murieron, y las misas que se hicieron, y no importa cómo vivas, listo, te vas al purgatorio, y ahí en el purgatorio misa tras misa, pero todas las misas sí se tienen que pagar. Y después de tanto rezo, de tanta misa, ahora sale el almita y sale del purgatorio y se va para el cielo. Hermano, tal cosa no enseña la palabra de Dios. Nosotros queremos ver Cristo vive para siempre. En primer lugar, queremos saber
¿Qué es el arca del pacto o el arca de la alianza? ¿Qué representa? ¿Con qué finalidad, con qué propósito Dios ordenó? Porque no fue Moisés, hermano, que dijo, bueno, a ver, en esta parte del templo está vacía, ¿por qué no hacemos una cajita y la bañamos con oro y le ponemos unas argollitas? No, fue el Dios del cielo, hermano, que habló a Moisés, porque Dios tenía un plan y un propósito, porque Dios no solamente, hermano, quería que el pueblo escuche quién era Él, como cada uno de nosotros. A nosotros no nos basta, hermano, con saber quién es Dios nada más. Dios quiere que nosotros lo conozcamos, que nosotros experimentemos su poder, su amor, su misericordia, que nosotros podamos sentir su presencia. Amén. El día en que nosotros experimentemos su presencia, hermano, el hombre ya no necesita alcohol, ya no necesita pecar, ya no necesita. Una persona decía, pero ¿y ahora? Yo no puedo vivir sin una mujer. Yo necesito estar con una persona. Pero hermano, aquel que conoce la palabra de Dios, ahora Dios va a ser la parte importante en su vida. Ahora Dios quiere visitar a ese hombre. Ahora ese hombre quiere obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora el hombre, conociendo la palabra de Dios, buscará a Dios. ¿Para qué? Para reprimir, para que Dios pueda controlar sus deseos, sus pasiones. Por eso que ahora el borracho, hermano, que comience a escuchar la palabra de Dios, se va a la oración: Señor, ya no quiero tomar, ya no quiero pecar, ya no quiero ser el mismo. Ayúdame, cámbiame, haz algo en mi vida. Y el Dios que nosotros tenemos es un Dios real, es un Dios todopoderoso, es un Dios que escucha la oración, es un Dios, hermano, que se compadece y se apiada de todo aquel que lo busca. Mire lo que dice la palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo 25. Éxodo capítulo 25, versículo 1 y versículo 2. Dice la palabra de Dios, Éxodo 25, 1 y 2. Jehová habló a Moisés diciendo: lo que se hace no es, hermano, porque uno quiere. No es que yo creo que tiene que ser así, es que a mí me parece. No. Ahora nosotros tenemos a un Dios poderoso y Él se va a revelar a nuestras vidas. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. ¿Cómo se manipula mucho la palabra de Dios en este tiempo? ¿Cuánto dicen, no, es que ya el diezmo no es para este tiempo? El diezmo es del tiempo de la ley, pero ¿dice la Biblia eso? Y hay otro que dice, bueno, como no me conviene que alguien, si gana 100, traiga 10, entonces yo prefiero que en vez de que me traiga 10 me pueda dar 50. Y dicen, bueno, ya el diezmo no es para este tiempo. Pero dale una buena ofrenda al Dios Todopoderoso. Una ofrenda que le duela al diablo. Una ofrenda, porque mayor tu ofrenda, mayor tu milagro. Dios tenía planes, hermano, para con el pueblo de Israel. Dios, mire lo que le ordena a través de Moisés. Y cómo Moisés, hermano, lo transmite al pueblo de Israel, y cómo el pueblo de Israel recibe la orden de Dios, pero no quedó en una simple orden, y tampoco Dios no obliga a nadie. Mire lo que dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. De corazón tomaréis mi ofrenda. Usted y yo tenemos que saber, hermano, que si Dios nos pide algo, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Esto huele a que el pastor va a pedir plata. Por eso yo no voy al culto, por eso yo escucho la palabra a través de las redes sociales, porque no ofrendo y no diezmo. Hermano, cada quien hará con la palabra de Dios
lo que mejor le parezca. Pero no vamos a hablar de plata. Mire usted a dónde queremos llegar con la palabra de Dios. Dios le ordena que lo hagan, dice, de su voluntad. No es manipulación. Mucha gente, mucho predicador, muchas iglesias quieren manipular y les ponen videos y ahí está. En los cultos comienzan a salir en las mega iglesias. Día de la Madre, dale el mejor regalo a tu mamá. En nuestra librería tenemos los mejores libros. Tenemos carteras, tenemos billeteras, tenemos gorras, tenemos camisetas. ¿Por qué? Porque la gente está haciendo del evangelio ganancia. Porque, hermano, nosotros, los que conocemos a Dios, no necesitamos que alguien venga y nos manipule. Nosotros conocemos la palabra de Dios y sabemos lo que tenemos que hacer. Amén. Mire lo que dice Dios, que lo hagan de todo su corazón y tomaréis mi ofrenda. Ahora, nosotros tenemos que ver para qué Dios le pide o le habla a Moisés para que dé esta orden al pueblo. ¿Cuál era el propósito de Dios al pedir, al hablar a Moisés? Mire lo que dice el versículo 8: y harán un santuario para mí. ¿Qué quería Dios, hermano, a través de la ofrenda? ¿Qué quería Dios? Dios quería habitar en medio de su pueblo. Ahora, Dios quiere seguir habitando en medio de nosotros que somos su pueblo. ¿Qué dice usted? No, pero Dios está en todo lugar. Pero ¿en qué parte de nuestra mente está Dios? ¿En qué parte de nuestro corazón está Dios? Si todo nuestro pensamiento, hermano, es trabajar, trabajar, trabajar y hacer plata y hacer plata. Y Dios puede estar en mi mente, puede estar en mi corazón, pero acá en mi bolsillo nadie lo toca. Eso no es cuestión de dinero. Dios estaba pidiendo ofrenda para hacer un santuario. Qué triste y qué penoso. Mire, hermano, cómo los misioneros no les importa grandes templos. Aquel que ama las almas, lo único que quiere es ir a donde Dios lo necesite. No les importa. Aquel que ama las almas, hermano, se inventa juegos. Miraba a uno de nuestros misioneros que sale del Perú para el África y con un globo haciendo jugar a los niños hasta que vino un viento fuerte y se terminó de llevar los globos. Pero los niños son felices con poco. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Queremos entrar al reino de los cielos, tenemos que ser como niños. Porque a veces nosotros maquinamos muchas cosas. Uy, el pastor seguro que va a decir esto, seguro que va a hablar de mí, seguro que se está refiriendo a mí. No, hermano, hay que dejar los prejuicios y hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que seguir las enseñanzas de Dios. Y si algo nos toca en el culto, pues vamos a recibirlo. Al que le gusta, al que no le gusta la sopa o el caldo, hermano, y cuando le sirvan caldo, ¿qué tiene que ser? ¿Qué tiene que ser José Daniel cuando le sirvan el caldito? No, no me gusta, yo no quiero. No, tenemos que comernos el caldito. Amén. Mire usted, nosotros vemos que la finalidad, el propósito de Dios al pedir ofrenda a su pueblo era ¿para qué? Para que se haga un santuario. ¿Y cuál era la finalidad del santuario? Dios quería habitar, mire lo que dice el versículo 8, Éxodo 25, 8, y harán un santuario para mí. ¿Y qué dice? Y habitaré en medio. Ahora, hermano, ¿cómo está la iglesia en este tiempo? ¿Cómo estamos nosotros? Analicémonos como cristianos, como pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento cuando nosotros nos levantamos? ¿Cuál es nuestro anhelo y nuestro deseo, hermano, cuando llega el momento del culto? Porque hay momentos donde a veces no se puede congregar.
porque por nuestro trabajo, porque tenemos, hermano, un jefe, porque hay un horario que respetar, pero nosotros, los que somos trabajadores independientes, ¿cuántos pastores todavía, hermano, dependen de un trabajo? Bueno, si en la obra no me va bien, entonces me voy a dedicar a mi trabajo. Tenemos que nosotros decidirnos o obedecer a Dios, o creerle a Dios, o depender de nuestras propias fuerzas. Qué tremendo que uno le pueda decir a Dios: Señor, yo te voy a creer, yo voy a confiar en ti, ayúdame, suple mis necesidades, porque yo anhelo tu presencia. Alguien me escribe y me dice: pastor, yo pensaba que la persona de repente se estaba, hermano, equivocando. Me escribe y me dice: pastor, he visto por el internet la dirección de la iglesia y yo quiero congregar. Y le escribo, le digo: bueno, hermana, Dios le bendiga, estamos en la ciudad de Tulcán. Porque a veces hay personas, hermano, que no saben dónde nos ubicamos. Tulcán, ¿dónde queda? ¿En qué país? Pero hay otras personas que buscan. Muy bien, a ver, estoy viviendo en Tulcán, necesito una iglesia donde congregar. Porque Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios nos ha escogido para que nosotros seamos su pueblo y para que Él sea nuestro Dios, para que nosotros le obedezcamos, para que nosotros le creamos, para que nosotros lo sigamos, para que nosotros confiemos en Él y Él puede, hermano, ser glorificado, para que Él pueda mostrar su gloria y su poder. Pero nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos los redimidos, aunque no somos el pueblo original que Dios escogió, pero somos el olivo silvestre. Cristo vive para siempre. Si eso no nos llena de gozo, hermano, yo no sé qué nos pueda llenar de gozo. Ojalá venga el presidente y nos dé un bono, hermano. Más que un bono es tener la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Mire usted, ¿qué quería Dios? Habitar en medio de su pueblo. Esa era la finalidad y el propósito. En cuántos lugares hay pastores, hermano, y nadie hace nada por la iglesia. Se enseña que la ofrenda y el diezmo es del pastor. Y ahora, ¿cuándo se compra un terreno? Ahora, cuando ya hay terreno, ahora cuando se construye. Y ahora ya hay terreno, ya hay dinero. Ahora, ¿cuándo se va a ejecutar el trabajo si el pueblo, hermano, no tiene tiempo? Fulano, para que nos ayude. No, es que no tengo tiempo. ¿Para qué nos ha rescatado el Señor? Pastor, yo no puedo por la mañana, porque por la mañana yo trabajo, pero tengo un deseo ardiente en mi corazón, trabajar para mi Señor. No importa, en la noche voy a dedicar tiempo, aunque tenga que dormir poco, pero quiero ser agradecido con mi Dios. Hermano, de donde Dios nos ha sacado, nadie nos pudo sacar. ¿Cómo no ser agradecido con Dios? Mire usted, la presencia de Dios quería habitar en medio de su pueblo. Dios ordena que se construya un santuario, pero había una parte que Dios mandó a construir y era de una madera específica llamada acacia, y era un cajón de madera, y Dios le ordena que le pongan unas argollas de oro en los 4 extremos y le pongan unas varas, porque, hermano, no cualquiera podía tocar, no cualquiera podía entrar en la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos libertad, aunque le fallamos al Dios Todopoderoso, aunque se sale una mentira por ahí, aunque hay todavía egoísmo, aunque hay orgullo en nosotros, pero el Dios del cielo nos llama. Su presencia ya no nos va a eliminar de esta tierra. Su presencia quiere limpiarnos, santificarnos. Su presencia quiere, hermano, enseñarnos más del Dios Todopoderoso.
Cristo vive para siempre. Ahora hay libertad para entrar a la presencia de Dios. Cuando murió nuestro Señor, dice la Biblia que se rasgó el velo, se rasgó la cortina. Ahora, con partirse la cortina, en otras palabras, Dios está diciendo: el que quiere entrar a mi presencia puede entrar. El que quiere ser mi hijo puede ser mi hijo. Aunque venga el pecador envuelto de su pecado y de su maldad, pero la sangre de mi hijo lo limpia de todo pecado, lo limpia de toda maldad. Deja tu pretexto, deja tu excusa, deja tu religión, deja tu pecado y acércate a mí, que yo te voy a ayudar, que yo te voy a limpiar, que yo te voy a perdonar. ¿Habrá algo más hermoso que sentir la presencia de Dios? Hermano, no hay nada más hermoso. ¿Sí o no? Hemos estado preparando las cosas para mañana hacer una actividad, y aunque algunos nos hemos cansado, pero aquí estamos. ¿Sí o no? Tal vez algún hermano se habrá ido a darse un sueñito, a sentarse un ratito, tomarse un cafecito. Pero hermano, a nosotros nos toca: corre para acá, corre para allá, porque hermano, lo mejor para nosotros es estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay paz, en la presencia de Dios hay gozo, en la presencia de Dios hay seguridad, en la presencia de Dios hay confianza. Aquel que esté cansado, venga a la presencia de Dios y sean renovadas sus fuerzas. Aquel que no encuentre solución a sus problemas, el Dios del cielo lo va a ayudar y lo va a hacer descansar. Cristo vive para siempre. El deseo de Dios, hermano, siempre ha sido estar con su pueblo. Y todavía, aunque Éxodo está hablando del pueblo de Israel, pero todavía el deseo de Dios es estar, hermano, en medio de nosotros. Amén. No es cualquier cosa. ¿Quién va a predicar? El pastor. Ya me sé todo lo que predica el pastor. Ya sé que el pastor es un muerto, se para ahí y de ahí no se mueve. Pero hermano, no es el pastor por el cual nosotros venimos a la casa de Dios. Es por la palabra, es por su presencia, es porque nosotros no podemos vivir lejos de Dios. No puede usted sacar un pez de la pecera y pretender que viva. El pez necesita el agua, así como el cristiano necesita la presencia de Dios, así como el cristiano necesita el poder de Dios para vencer cualquier ataque del maligno, cualquier tentación. Cristo vive para siempre. Alabado sea el Señor. Ahora, hermanos, nosotros queremos saber, porque hay un simbolismo, queremos saber qué había en el arca. El arca representa la misma presencia de Dios, pero el arca no puede ser un amuleto. Algunos tienen, hermano, y qué bonito poder tener el arca del pacto. ¿Ha visto? Una figurita ahí, hermano, un objeto de plástico, pero de un color brillante. Y los dos querubines cubriendo, hermano, la cubierta, el propiciatorio. Y mirando los dos querubines, mirando hacia dónde, mirando hacia abajo, mirando, contemplando la hermosura de Jehová. Usted y yo no podemos tener victoria si no miramos a Cristo, porque dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El hombre falla, el hombre se equivoca. Se equivocó el profeta Samuel, se equivocaron muchos profetas, pero Dios no se equivoca. Dios sabe con qué propósito nos ha llamado a sus caminos. ¿Acaso que Dios no sabía que le vamos a fallar? Voy a llamar a Yuri Burgos. Este es bien cabezón. Este aquí es medio terco, medio orgulloso, pero lo voy a llamar porque yo quiero hacer algo en su vida.
porque yo quiero transformarlo, porque yo quiero usar su vida. Antes no servía para nada, era un bueno para nada, pero ahora en mis manos será un instrumento. Ahora en mis manos Él va a hablar de mis grandezas. Como Dios me ha llamado, lo puede llamar a usted, lo puede capacitar, lo puede preparar, porque hay cosas que hacer, hermano, antes que venga el juicio de Dios sobre la tierra. Alabado sea el Señor. Mire, Éxodo capítulo 16, Cristo vive para siempre. Éxodo capítulo 16, versículo 33, que dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Qué es lo que había en el arca del pacto o en el arca de la alianza? ¿Qué había? Había maná. Y mire lo que dice la palabra de Dios: para que sea guardado. ¿Dónde se iba a guardar ese maná? En el arca. Para hacerle recordar al pueblo de Israel, hermano, que Dios es un Dios proveedor. ¿Cuántos de nosotros como cristianos queremos hacer la función de Dios? No, pero si la Biblia dice: si no trabajo no como. Es verdad. ¿Quién nos va a regalar algo, hermano? Tenemos que trabajar, pero así como trabajamos, dijo el proverbista, así como buscamos el oro y la plata, así buscáramos a Dios, nuestra vida sería diferente. Nuestra comunión con Dios, hermano, sería una comunión maravillosa. Mire lo que le dice Moisés a Aarón. Eso no fue capricho de Moisés, fue orden de Dios. En el arca había maná para recordarle a Israel de la provisión de Dios, pero también para recordarle a Israel la ingratitud para con Dios. Porque, hermano, el pueblo de Israel llegó un momento donde el pueblo no quería nada. No quería nada. ¿Sí o no? Siempre se estaban acordando de Egipto. En Egipto no eran capataces, en Egipto no eran empresarios, en Egipto no eran, hermano, las grandes personas, no eran eminencias ahí en Egipto. ¿Qué era Israel en Egipto? Esclavos, ¿sí o no? Y el esclavo come lo que le dan, y el esclavo va a donde lo llevan, y el esclavo obedece lo que le mandan. Pero ahora nosotros, siendo esclavos del pecado, del mundo, de Satanás, de los vicios, que el Señor lo reprenda, ahora queremos quejarnos y le reclamamos a Dios. Invitaron a un pastor a un lugar y estaba ahí conversando, estaba haciendo una visita el pastor, y uno de los integrantes de la familia le dice: hey, fulano de tal, prepárele algo de comer a su hijo, a su hermano. ¿Y sabe qué pasó? La persona comenzó a responder: no, es que ¿qué le vamos a dar? Si este es un dragón, si este es así. ¿Por qué? Porque estaba entretenido en el celular, porque le estaba molestando el servirle a su hermano. Pastor, tome, sírvase, coma, pastor. Hermano, el pastor estaba ahí y lo queda mirando al muchacho, y el pastor le dice: ¿quieres comer? Tengo hambre. Bueno, cómete. Un poco comió el pastor, tome un poco, porque, hermano, la gente necesita. La gente quiere saciar su necesidad, pero hay una necesidad grande que solamente lo puede saciar Dios, y es el alma necesitada de la palabra, de su presencia, de estar en los atrios de Jehová, de estar cerca de su Señor, de estar cerca de su Salvador. Nunca, nunca, nunca va a reemplazar el internet a la casa de Dios. Amén. No, yo aquí nomás estoy, ahí en el culto mucho dice el pastor: ¿quién vive a su nombre? Acá yo estoy calladito, mientras estoy comiendo, estoy escuchando la palabra.
Mientras estoy acostadote y si me duermo, ya hay que siga hablando el pastor. No, hermano, nunca va a ser lo mismo, como dijo alguien, en HD que sin HD. Nunca va a ser lo mismo, hermano, que alguien reciba clases virtuales a que vaya al colegio o a la universidad de una manera presencial. Amén. Mire usted, aquí está la palabra de Dios, aquí está Dios ordenando que se ponga en el arca del pacto de la alianza, que se ponga ¿qué? Lo que Dios hizo en el desierto, cómo Dios los alimentó. ¿Quiénes éramos nosotros lejos de Cristo? ¿Y qué somos nosotros ahora? Ahora Cristo ha roto nuestras cadenas, pero nosotros nos ponemos nuestras cadenas. La cadena del no tengo tiempo, la cadena del que tengo que comprar, del que tengo que dejar algo. Hermano, ¿de qué le sirve al hombre conquistar el mundo si su alma se pierde? Qué tremendo sería si es que ese hombre, esa mujer entra al cielo. Y cuando entre al cielo, Dios le abra los ojos, le diga: hey, ven para acá, ven Yuri Burgos. Antes de que entres te voy a mostrar, mira lo que está pasando en la tierra. Mira cómo tus hijos se van peleando por las propiedades que has dejado. ¿Para qué te ha servido alejarte de la casa de Dios? ¿Para qué te ha servido tanto afán? Mira cómo se pelean. Nadie está preocupado por enterrar tu cuerpo. Todos quieren el testamento. Todos quieren las propiedades que tú tienes. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Ahora sí entra para adentro. Hermano, no es que va a suceder, pero si llegara a suceder, ¿cómo se sentiría ese hombre, esa mujer? Triste tal vez, eso no va a suceder. Pero hermano, mire usted, en el arca del pacto de la alianza, dice el libro de Números, Cristo vive para siempre. Números capítulo 17, versículo 8 al versículo 10, que había allá en el arca del pacto, capítulo 17, número 17, versículo 8 al versículo 10. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. De un pedazo de almendro, de una vara de almendro seca en gran manera. ¿Cuántos de nosotros queríamos buscar a Dios? Hermano, no sé usted, pero yo no quería buscar a Dios. Fulano, vamos a la iglesia. Por varias ocasiones mi padre me dijo: Yuri, vamos a la iglesia. Yo no quería. ¿Sabe por qué fui con mi padre? Porque, hermano, yo respetaba mucho a mi papá. Aunque ya uno como hombre, a veces uno se revela, a veces uno, hermano, ya cuando le comienza a salir vellos, le sale bigote, le sale barba, hermano, ya uno se revela. Ya ese hombre está viejito, esa mujer está viejita, ya no me puede obligar. Ya tengo 18 años, ya no me pueden obligar a ir al culto, a leer la Biblia, a orar. Ya no pueden. Es verdad, ya no podemos, pero si queremos vivir como queremos, hermano, las puertas deberían de estar abiertas. ¿Sabe qué? No me interesa tu Dios, no me interesa la Biblia, no me interesa la iglesia, me voy a otro lugar. Hermano, si nosotros queremos estar en un techo donde esas personas son cristianas, tenemos que respetar, ¿sí o no? Porque el provecho será para nosotros. Mire lo que dice. Dios iba a escoger, hermano, quién lo iba a servir, quién iba a ser el sumo sacerdote. Y Dios ordenó, muy bien, escoge a cada uno de las 12 tribus, escoge a uno y que me vengan trayendo su vara, un palo seco, un palo que no tiene vida, y le van a poner su nombre a cada vara, a cada palo, y lo van a dejar en el tabernáculo de reunión, lo van a poner delante de mi presencia.
Y la vara que reverdezca, la vara que comience a demostrar vida, ese será el hombre al cual yo he escogido y he puesto mi mirada. Y mire lo que dice la palabra de Dios. ¿A cuál vara Dios le dio vida? A la de Aarón. Qué tremendo, hermano. Entre millones, casi 8,000 millones de personas, Dios nos ha mirado a nosotros. Habiendo gente con mayor preparación, habiendo gente, hermano, con un coeficiente intelectual superior al nuestro. Dios nos mira y Dios nos llama a nosotros. Este de aquí me sirve. Esta de aquí voy a hacer algo con ella. Aunque el hombre lo menosprecie, el Dios del cielo lo ha mirado con agrado. Y no es su manera de hablar, y no es su manera de vestir, y no es su manera de comportarse, porque dice la palabra de Dios que nuestras obras eran como trapo de inmundicia. No servíamos para nada, pero de lo más vil y menospreciado del mundo, Dios nos ha llamado. ¿A quién miró Dios? ¿A quién escogió Dios? ¿Se acuerda usted lo que hizo Aarón? ¿Se acuerda? Cómo Aarón, por orden, hermano, del pueblo, Aarón hizo los becerros de oro, el becerro de oro para que el pueblo de Israel comience a idolatrarlo. Si fuera por nuestro comportamiento, hermano, muchos de nosotros estaríamos descalificados. Como dice la Biblia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecado. Pero Dios nos mira, nos llama, nos escoge para demostrarle a los demás lo que no servía para el mundo, lo que los demás despreciaron. En la mano de Dios somos valiosos, en la mano de Dios somos importantes, en la mano de Dios, hermano, vamos a hacer proezas. Alabado sea el Señor. Mire usted que dice el versículo 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Fulano, ¿cuál es tu vara? Tiene mi nombre, a ver, allá, aquí está, Yuri Burgos, ya muy bien, lleve su vara. Cada uno se llevó su vara, y dice la palabra de Dios, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Uy, qué duro. Cualquier rato voy a predicar Romanos capítulo 13. Hermano, ¿cómo puede ser que el cristiano está en contra del gobierno? No quiere decir que todo lo que diga el gobierno nosotros vamos a obedecer, pero la Biblia dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Cómo puede ser que el cristiano, hermano, no quiere saber nada del pastor, no quiere saber nada del liderazgo? ¿Cómo puede ser que el cristiano menosprecie y rechaza a aquel que Dios ha mirado, a aquel que Dios ha llamado? Si nosotros somos cristianos, hermano, nosotros tenemos que someternos a nuestras autoridades, aunque la persona que esté al frente sepa menos que nosotros. Un día, si Dios se agrada de nosotros, Dios nos va a levantar. Mire lo que dice: para que se guarde. ¿En dónde se iba a guardar la vara de Aarón? ¿Dónde se la iba a guardar? En el arca del pacto. Para demostrarle al pueblo de Israel, cuando se quiera rebelar contra las autoridades, hermano, a ese de ahí lo escogí yo. David tenía más de una oportunidad para matar a Saúl, al malvado y perverso. ¿Sí o no? Y cuando lo incitaron a David y le dijeron: mira, Dios te lo ha puesto en tus manos, aquí está tu enemigo. Ahora sí, toma la espada. No tiene espada, toma, mátalo. Pero ¿qué dijo David? No, yo no puedo hacer eso en contra del ungido de Jehová. Uy, hermano, la palabra es dura por sí sola, es dura.
Mire lo que dice, para que se guarde por señal a los hijos ¿qué? Rebeldes. Ahora, en el arca estaba la vara de Aarón que le recordaba a Israel su rebelión contra la autoridad que Dios había establecido. Hay cosas en las cuales de repente nosotros no estemos de acuerdo, ¿sí o no? Un amigo mío, ahí está, de algunas cosas me libró cuando estábamos en Quito, porque tenía su taxi. Fulano, ¿dónde estás? Yuri, ¿dónde estás tú? En tal parte. Listo, espérame que ya voy. Pero mi amigo me dice, aunque Yuri ha sido siempre medio renegón, medio regañón, pero él es mi amigo. Hermano, usted y yo tenemos la palabra de Dios. Amén. Nosotros no podemos rebelarnos contra Dios, contra su palabra y contra las autoridades. Lo que nos dijo el año pasado nuestro vicepresidente, el reverendo Jorge Humberto Henao. Dijo, bueno, por último, si el presbítero, las autoridades se equivocan, usted está llamado a obedecer porque ellos un día darán cuentas a Dios. Usted y yo solamente tenemos que obedecer. No creo, no me parece, pero bueno, por amor a Dios voy a obedecer. Hermano, mire usted, ¿qué más había en el arca del pacto? Éxodo capítulo 25, versículo 21. Cristo vive para siempre. Éxodo capítulo 25, versículo 21. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 25, 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dios fue claro. En su momento Dios no le dijo, ¿sabe qué? Lléname esto, no. Pero, ¿qué le dice? El versículo 21, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. ¿Qué está hablando aquí la palabra de Dios? ¿A qué se está refiriendo Jehová nuestro Dios? Que en el arca se iba a poner las tablas de la ley. Amén. Porque el pueblo de Israel no se podía conducir como ellos querían. Si usted y yo somos cristianos, hermano, nosotros no podemos vivir como nosotros queremos. No es que yo no creo, a mí no me parece, yo no voy a obedecer. No. Los que somos hijos de Dios tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Porque, hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Mire lo que dice el capítulo 40, Éxodo 40, versículo 20. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. Moisés estaba para obedecer a Dios. Usted y yo estamos para obedecer la palabra de Dios. Mire, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Hermano, aquel que ama a Dios no tiene para dónde perderse. ¿Cuántas traducciones de la Biblia, traducciones modernas, hermano, están cambiando la palabra de Dios? ¿Cuántos predicadores están cambiando la palabra de Dios? ¿Cuántos están condicionando la palabra? Y los ministros, los pastores que están viviendo en pecado ya no tienen libertad de predicar la palabra de Dios, porque la misma palabra lo corta. ¿A quién? Al predicador. No hay moral para predicar esa palabra, pero aquel que está obedeciendo la palabra de Dios, predícame de esto. Amén, mi Dios, de esto voy a hablar. Predícale a mi pueblo, háblale a mi pueblo, que mi pueblo entienda, que sepa que es mi palabra, que sepa que soy yo. Y cuando venimos a la casa de Dios, los coritos nos hablan de lo que se va a predicar, y los himnos y la lectura de la palabra se comienza a nivelar a lo que va a recibir el pueblo de Dios, a lo que Dios tiene para su pueblo. Cristo vive para siempre.
¿Cuántos cristianos soportan la oración, la adoración, los signos, los coros, pero para la prédica van y vienen del baño? ¿Sí o no? Ya les da sueño, les da cansancio, les da pereza, les da cólico, les da frío. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ese hombre, de esa mujer, que no tiene cabida para la palabra de Dios. Pero aquel que ama a Dios, hermano, aquel que ha venido a recibir el mensaje de Dios, dice: esto está bueno, quería que Dios me hable y Dios me está hablando. Aunque la palabra está siendo como la ortiga, cada vez que me golpea me saca roncha, pero esta palabra me hace bien, esta palabra es por mi bien, esta palabra sigue preparando el camino al reino de los cielos. Cristo vive para siempre. ¿Cuántos cristianos que conocieron la sana doctrina, hermano, ahora se van a lugares donde ya no se predica, donde para ellos todo es la profecía, la profecía, la profecía? No, es que Dios tiene una profecía para ti. Es que Dios quiere darte una gran bendición, hermano. ¿De qué sirve la bendición si nuestra alma se va a perder? ¿De qué sirve la profecía si no hay palabra de Dios? ¿De qué sirve que el hombre se pare a hablar de su propio vientre si en ese lugar ya no está el Dios del cielo? Si el arca de Jehová lo sacaron a la puerta, se lo entregaron a recicladora, chatarrero, llévate eso, porque eso no vende, porque eso no atrae, porque eso no trae gente. Pero trae prosperidad. Pero trae libertinaje. Pero convierte la iglesia en un circo, en un cuadrilátero. Eso sí. Pero predica de matrimonios, pero comienza a profetizar que fulano se casa con fulana. No, hermano. La palabra es la palabra. Cristo vive para siempre. Mire usted, las tablas de la ley les hacía recordar al pueblo de Israel que ellos tenían la palabra de Dios. Dios le dio su palabra ¿a quién? ¿A quién? ¿A los filisteos? ¿A quién? ¿A los babilonios? ¿A quién? ¿A los egipcios? ¿A los edomitas? No, hermano, a los filisteos y a todos esos feos. No, Dios le dio su palabra, su ley a su pueblo. Cristo vive para siempre. Y el pueblo se jactaba de tener la ley de Dios, pero la palabra, la ley de Dios no hallaba cabida en sus corazones, aunque decían que tenían al Dios Todopoderoso, pero su corazón estaba lejos de Dios. Cuando llegaba el pecado, pecaban y no pasaba nada. Cuando aparecía un Dios de moda, hermano, que el resto de naciones adoraba, el pueblo de Israel también adoraba a esos dioses falsos. Mire usted, la gran pregunta: ¿quién es nuestro Dios en este tiempo? Para muchos el Dios de este tiempo es la plata. No, es con el sudor de mi frente que me estoy ganando. Pero hermano, ¿y qué hay para poder construir santuario para Jehová? Hay cosas que yo no quisiera hacer, pero la necesidad nos obliga. ¿Sí o no? Si tuviéramos todo lo necesario, hay cosas que yo no haría. Me dedicaría, hermano, a estar en el templo, pero hay cosas que a mí me obligan. No sé si a los demás les preocupe, pero hermano, hay cosas que a mí me preocupan. Y mi gran preocupación es que nosotros podamos cumplir con los dueños, poder cada 4, cada 5, hermano, su transferencia. Ahí está su plata, ahí está del arriendo. Gracias, pastor. Pastor, con usted no tenemos problemas. Pastor, quédese más tiempo con nosotros, porque aquel que tiene a Dios, hermano, va a ser puntual, va a ser obediente en todo lo que respecta a hacer. Pero ¿cómo podemos decir que tenemos la palabra de Dios si nosotros no vivimos lo que dice la palabra? Que Dios nos ayude. Mire usted, hermanos, muchos citan la palabra que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando viene una prueba, ya Jehová no es Dios. Mire,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando viene la prueba, la necesidad, ¿cuántos salen corriendo? Si Dios dio maná en el desierto a su pueblo, pero nosotros estamos buscando, hermano, la provisión más que la misma presencia de Dios. Qué triste, qué penoso. ¿Cuánto cristiano en este momento, hermano, corriendo para un lado y para otro lado, buscando la provisión material y la espiritual? Bueno, ese es mi trabajo. Si a alguien no le gusta, ¿qué puedo hacer? Ya cámbienlo al pastor, vaya, dígalo al presbítero. Cámbialo a este hablador porque mucho se pega a la palabra. ¿A qué nos vamos a pegar si no es a la palabra? La palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermano, hay que vivir lo que dice la palabra. El pueblo de Israel tenía la ley de Dios, pero el pueblo de Israel vivía lo que dice la palabra. No, ellos vivían lejos de Dios, aunque cargaban el arca del pacto. Pero hermano, el pueblo de Israel estaba mal. ¿Cuántos de nosotros, cómo estamos nosotros con Dios? Si hoy nos llega la muerte, ¿nos vamos para el cielo? ¿Quién es nuestro Dios? Para muchos su Dios es el celular. Para muchos su Dios es la plata. Para muchos su Dios es su trabajo. Para muchos su Dios es el deporte. ¿Cómo puede ser que los padres cristianos, hermano, inducen a sus hijos en las cosas seculares, pero lo espiritual? Qué tremendo que el padre cristiano le diga: hey, venga para acá. ¿Qué le pasa? Usted ya no está congregando, usted ya no está orando, usted ya no está leyendo la Biblia, usted ya no quiere saber nada de Dios. O corta con eso, o no sé qué vamos a hacer. Pero ¿cómo puede ser que el padre cristiano puede estar de acuerdo que sus hijos estén en otro lugar y no en la casa de Dios? Hermano, mire usted, nosotros podemos ver, ahora quiero regresar al libro de Hebreos, que habíamos tomado, Hebreos capítulo 9, alabado sea el Señor. Hebreos capítulo 9, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? El cual tenía un incensario de oro. Pastor, ¿y usted por qué no prende inciensos aquí? ¿Qué representa, qué simboliza el incienso? El incienso simboliza y representa nuestras oraciones. Esas oraciones que llegan a la presencia de Dios. Hermano, no podemos abandonar la oración. Aunque venga lo que venga, pase lo que pase, saque tiempo para orar. Qué tremendo es buscar al Señor, hermano. ¿Cómo queremos sentir la presencia de Dios si nosotros no buscamos al Señor? Mire, ¿qué dice la palabra de Dios? El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Ahora, en el nuevo pacto, porque el antiguo pacto fue Dios con el pueblo de Israel, donde Dios, hermano, le dijo bien claro al pueblo de Israel, mientras ellos obedecían su palabra, los mandamientos, Dios iba a estar con ellos, Dios iba a ser su Dios. Pero en algunos momentos de la historia de Israel, Dios soltó a su pueblo. Dios permitió que vengan naciones, hermano, y los tomen esclavos. No porque Dios no tenía poder para defenderlos, sino que Dios se desagradaba de su pueblo. Qué triste y qué penoso llevarnos bien con todo el mundo, pero Dios que nos mire de lejos. ¿Quieres ser amigo del alcalde? ¿Quieres ganarte el favor del presidente? ¿Quieres ser compadre del abogado, del fiscal, del arquitecto, del ingeniero? Con todos te quieres llevar, para todos tienes tiempo, pero venir a mi casa no quieres, pero buscarme no quieres, pero llorar ya no quieres porque te va a salir arrugas. Ya no quieres doblar las rodillas porque después te quejas y dices que te duelen las rodillas.
ya no quieres ayunar, ya no quieres vigilar porque no tienes tiempo, porque tienes que trabajar. Hermano, mejor es ser amigo de Dios antes que constituirnos enemigos de Dios. ¿Cuándo nos haremos enemigos de Dios? Cuando amemos al mundo y más que su palabra y más que su presencia. Cuando abracemos el pecado, hermano, y la palabra, no, eso es un exagerado. ¿Para qué nos traen pastor peruano si esos peruanos son extremistas, legalistas, metepalo, macheteros? Hermano, hay que llevar la palabra de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Hay un propósito por el cual Dios nos ha traído a sus caminos, y es entrar al reino de los cielos, y es vivir en santidad. Aunque la gente viva mal, nosotros tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Cristo vive para siempre. Hablaba con alguien y le decía: por último, la obra es de Dios. Y si yo desagrado a Dios, Dios en cualquier momento me corta. Se acaba de dañar mi obra, fuera de acá. Te me vas, no vuelves a ser pastor. Hermano, mire lo que dice la palabra de Dios, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en las que estaba una urna de oro que contenía, ¿qué contenía? Maná. No, es que si Dios fuera Dios, ¿por qué no me da chuleta? Si come chuleta todos los días, se va a enfermar de gota. Le va a dar, hermano, usted va a sufrir de los riñones. El ácido úrico se le va a elevar. Hay momentos donde Dios va a decir: hoy no hay carne, hoy no hay pernil, hoy no hay pollo, hoy hay la esencia de la ave, que es huevito frito. No, y yo huevito frito porque tanto huevo hace daño. Hay cosas vergonzosas que uno escucha, hermano. Estábamos trabajando para remodelar lo que ahora es el templo en Quito Sur, en el sur de Quito, en el redondel de la Atahualpa. Y lo único que había para comer era arroz blanco con huevo frito. Desayuno, arroz blanco con huevo frito. Almuerzo, arroz blanco con huevo frito. ¿Quién podrá, hermano, decir todo lo que se ha tenido que vivir en ese templo? Vendrá gente nueva que no conocerá y no sabrá la historia, pero aquellos que estuvieron en ese lugar podrán decir: nosotros trabajamos, nosotros oramos, nosotros hicimos, evangelizamos, Dios nos dio la bendición, tuvimos que llorar, tuvimos que buscar la presencia de Dios, tuvimos en el frío de Quito vigilar, pero el Dios del cielo ha sido bueno, el Dios del cielo ha sido maravilloso, hermano. No podemos nosotros quejarnos del Dios del cielo, porque Dios sabe lo que está haciendo. Mire lo que dice: había en el arca del pacto, en el arca de la alianza, había maná para nuestros tiempos, para el nuevo pacto, hermano, que es la venida de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz, el derramamiento de la sangre de Cristo. Ya no iba a ser ahora la sangre de machos cabríos, ya no iba a ser la sangre de animales la que iba a limpiar el pecado de los hombres. Iba a ser la sangre del Cordero inmolado, la sangre del Mesías, la sangre del Salvador, la sangre de Manuel, que traducido es Dios con nosotros, limpiándonos, rociándonos. Tu pecado es perdonado, vete y no peques más, ven a mí pecador, yo te perdono. Y aquel que experimente el poder, la misericordia de Dios, no vuelve a ser el mismo, aunque los demás vivan como quieran y pequen. Pero cuando uno ha experimentado el perdón de Dios, hermano, eso es algo maravilloso. No, pero los pastores nunca hacen actividad. Si hay pastores que no les gusta la actividad,
aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que lavar, pues vamos a lavar. Hay que cargar, pues vamos a cargar. Hay que oler oveja, pues vamos a oler a oveja. Hay que limpiar, hay que madrugar, hay que trasnochar. Aquel que ha experimentado el amor y la misericordia de Dios, hermano, no está libre del trabajo en la obra. Mire usted, el maná nos habla del ministerio de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que nuestro Señor Jesús, en uno de sus milagros, alimentó ¿a cuántas personas? A 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Algunos dicen que posiblemente eran 15,000 las personas. ¿De cuántos? ¿De qué cantidad? 5 panes y 2 pececillos. De repente era aborto de trucha. 2 abortos ahí, pececillos. El dragón de Pedro de repente se comió toda su provisión, mirando a Jesús, dijo: el maestro nos va a pedir la comida para dar a toda esta gente. Yo me como mi comida. Y de repente ahí estaba Tomás, el incrédulo. No. Yo tampoco no quiero pasar bochorno. También me voy a comer mi comida. ¿Cuántos de nosotros, hermano, muchas veces somos egoístas con la obra de Dios? ¿Sí o no? Ponemos nuestras prioridades y necesidades por encima de las necesidades de la obra. No, es que Dios dice que va a bendecir a otros, bendice. ¿Por qué Dios bendice a otros y no nos bendice a nosotros? ¿Sí o no, hermano? Mire usted, ¿para qué nos ha rescatado el Señor? Qué tremendo que nosotros podamos decir, como dice el proverbista: honra a Jehová con tus bienes, honra a Jehová con las primicias. Hermano, un día me invitaron, un día mi pastor me dijo: Yuri, tú vas a predicar el culto de primicias. Mire, hay lugares donde se hace culto de primicias y donde el hermano trae de su chancha paridora, que ha parido 10 chanchos. Dice: bueno, voy a traer mi primicia y se lo voy a dar para la iglesia. Bueno, ahí está mi primicia. Alguien cosechó 10 costales de papa y dice: bueno, voy a traer mi primicia. Ahí está mi costal de papas, pero la papa gusanada. Señor, reprenda al diablo, hermano. A Dios debemos de darle lo mejor. Hay que darle nuestra mejor alabanza. Hay que darle nuestro mejor tiempo. Hay que darle nuestra mejor adoración. No importa el problema, no importa la necesidad, no importa la enfermedad. Hay que decirle a Dios que Él es nuestro sanador. Tú eres sanador, yo creo que me vas a sanar. Tú eres mi proveedor, aunque no hay nada en la mesa, pero tú sigues siendo Jehová Jireh. Cristo vive para siempre. ¿Dónde están los que trabajan y trabajan y trabajan? ¿Dónde están, hermano? Aquellos que tienen a Dios en la cabeza, que razonan mucho, ¿dónde están? Mire lo que dice la palabra de Dios. El maná representa a los milagros, a la provisión que Cristo nuestro Señor hizo. Amén. Él alimenta a los que le pertenecen a Él. Por eso dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos. ¿Cuántos cristianos, hermano, abandonan la casa de Dios? No pueden congregar ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Apenas llegan el domingo y después dejando un domingo. Un domingo sí, un domingo no. ¿Y dónde está que Dios suple nuestras necesidades? ¿Dónde están los milagros que Jesús hacía? No solamente alimentó a 5,000, volvió a alimentar a otra multitud. ¿A cuántos alimentó el Señor? Mire. ¿A cuántos? A 3,000 personas volvió a alimentar nuestro Señor. Pregunta: ¿cuándo el Señor nos ha dejado sin nada? Nunca, hermano. Desde que yo me convertí a Cristo, yo no quería servir al Señor. Yo escuché a un predicador
Un día él predicando, pero la palabra, aunque yo lo escuchaba por internet, y la palabra habló a mi vida, y el predicador decía: hoy aprenderás a vivir por fe. Y yo no quería vivir por fe porque yo ganaba dinero, porque yo tenía, hermano, un negocio, porque yo era mayorista, porque entregaba mercadería a diferentes lugares en la ciudad de Quito. Y yo decía: yo no puedo vivir por fe. Pero cuando el Dios del cielo habló a mi vida, le dije: pues aunque me da miedo, aunque no entiendo, ayúdame. Ya vamos a cumplir 5 años aquí en Tulcán y Dios no nos ha hecho faltar nada. Dios ha tocado a sus hijos, Dios ha abierto puertas de otros lugares, pero nunca hemos pasado necesidad, nunca hemos tenido que irnos a dormir llorando: ¿y dónde estás? ¿Por qué no suples nuestras necesidades? Dios siempre se ha hecho presente, Dios siempre nos ha dado para nosotros y para poder compartir, porque ese es el Dios que bendice. Porque Dios dice: bueno, te voy a dar. A ver, ahora, ¿qué vas a hacer con lo que tienes? Bueno, pan para hoy, hambre para mañana. Y uno comienza a guardar para uno. No. Si Dios nos bendice, hermano, qué hermoso es poder compartir con los demás. Mire usted, ahora Jesucristo dijo cuando estaba siendo tentado por Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando le dice Satanás: a ver, si tú eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No todo es, hermano, lo material. Mire usted, ¿qué dice San Juan, capítulo 6, versículo 35? San Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. Amén. ¿Cuánta gente, hermano, se afana por lo material? No, Jesucristo es mi Señor. ¿Y por qué nos cuesta obedecerle y confiar en el Señor? ¿Qué dice? Yo soy el pan de vida. Amén. Mire usted, ¿con qué nos alimenta y nos sustenta cada día nuestro Señor? Con su palabra. Cada vez que venimos al culto, la palabra de Dios tiene que hablarnos. Cada vez que venimos, hermano, la palabra de Dios tiene que causar algo en nosotros. ¿Cuánta gente ya no se sacia con la palabra de Dios? ¿Cuántos predicadores, hermano, quieren motivar al cristiano? No está mal la motivación, pero la motivación no va a traer arrepentimiento. La motivación va a traer remordimiento, mas no arrepentimiento. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Cuánta gente, aunque viene a la iglesia, sale a pecar, a fornicar, a adulterar, a emborracharse, a fumar cigarrillo? Qué tremendo es cuando uno le ha entregado su vida a Cristo, cuando la palabra lo ha saciado. Viene el tentador, viene el pecado y uno le dice: hey, ya no vengas con eso de ahí. Perdóneme la expresión, a mí no me traigas basura, porque ya Cristo ha saciado mi alma. Ya no hay espacio para el trago, no hay espacio para las drogas, no hay espacio para la mujer ajena, no hay espacio para el chisme, no hay espacio para el odio, para la amargura, porque ahora mi alma ha sido saciada con la palabra de Dios. ¿Sabe qué dijo alguien? ¿Quieres pan? El mejor pan no está en la panadería Ambato. El mejor pan no es los cachitos, no es el pan de agua. El mejor pan está en la Biblia. ¿Quieres pan fresco? Ven a la panadería, abre la Biblia, allí Dios te va a dar su palabra. Cuando uno busca al Señor, hermano, Señor, háblame, la palabra de Dios le habla y uno dice: esa palabra ha sido para mí. Gracias por esta palabra, porque tu palabra no va con rodeos, tu palabra va de frente. Cristo vive para siempre. Mire, ahora dice
el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 4, que en el arca del pacto de la alianza estaba la vara de Dios. Amén. Estaba la vara de Aarón. La vara de Aarón representa, hermano, Cristo vive para siempre. Esa vara es la que reverdeció ahí en el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Esa vara que comenzó, hermano, a retoñar. Y no solamente retoñó, sino que esa vara comenzó a dar frutos. ¿Qué dio? ¿Qué fruto dio esa vara? Almendras, ¿sí o no? Cuando uno viene a Cristo, hermano, nuestra vida tiene que producir frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Cuando uno le entrega su vida a Cristo, hermano, uno dice: no, yo ya no puedo vivir así, porque la palabra de Dios va en contra de eso. Te prohíbe tu pastor, te prohíbe tu iglesia. No, no es el pastor, no es la iglesia, es la Biblia la que nos enseña cómo debemos de vivir. Cristo vive para siempre. Mire, esta vara nos habla de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nuestro Señor dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que Él lo iba a poner por rescate de muchos. Amén. Hermano, no fueron los romanos los que mataron a Jesús, fue el amor de Dios que llevó a Jesús a la cruz. Y dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no iba a haber remisión de pecados. El enemigo pensó que con la muerte de nuestro Señor y Salvador se iba a acabar todo. Se iba a acabar el evangelio, se iba a acabar la salvación, la reconciliación entre Dios y los hombres. Pero qué tremendo, se olvidó el diablo, porque el diablo escucha lo que le gusta. Porque el diablo es medio sordo. El diablo no estuvo ahí cuando Cristo habló y dijo que Él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. Cristo vive para siempre. Si Cristo no hubiera resucitado, seríamos un montón más de las tantas religiones que hay. Pero hermano, con la resurrección de Cristo, dijo nuestro Señor: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Mire usted, allí, bendito sea el Señor, nosotros podemos ver si la vara representa a nuestro Señor Jesucristo. Murió, pero al tercer día resucitó. Así es que nada se muere en la mano del Señor. Sus metas, sus sueños, sus anhelos, sus aspiraciones no se pueden morir. Señor, te entrego esto en tus manos. Señor, pongo mi corazón en tus manos. Señor, pongo a mi familia en tus manos, hermano. Y lo que usted le entregue al Señor, el Señor no lo va a perder. El Señor lo va a cuidar. El Señor lo va a dar vida. El Señor va a hacer que todo salga a favor de usted, no como usted quiere, sino como Dios lo ha determinado. Aquí voy terminando. En el arca que había estaban las tablas del testimonio, las tablas de la ley. Eso nos habla de que nuestro Señor obedeció en todo. Estaba profetizado que Él iba a morir. ¿Y qué pasó? Él fue al huerto del Getsemaní, llevó a su grupo de confianza, porque hay un grupo, hermano, donde la persona confía. Llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Acompáñenme, vamos a orar. Quédense aquí, yo voy a orar. La agonía, el sufrimiento de nuestro Señor era terrible. Pero Jesús allí en el Getsemaní, porque va a haber un Getsemaní, hermano, en nuestra vida. Va a haber algo que nos va a causar dolor, que nos va a causar sufrimiento. Pero qué tremendo que le podamos decir al Señor: si depende de mí,
haz que pase esta copa, yo no quiero, me va a doler, voy a sufrir, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hey, fulano, esa mujer no te conviene. No, a mí me conviene, a mí me gusta, a mí me agrada. No te conviene, tengo algo mejor para ti. Hey, fulana, ese hombre te va a destruir, te va a hacer pedazos. No, pero sus ojitos de gatito me gustan. Esos ojitos de gatito te van a hacer llorar, te van a poner los ojos verde, amarillo, rojo, morado, negro. No lo hagas, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo hay? La luz con las tinieblas. No, yo lo voy a ganar para Cristo. Yo ayunando, yo vigilando, voy a hacer que su alma para ti, Señor, y el cuerpo para mí. ¡Ey, no! Y cuando Dios dice no, es no. Amén. Mire, ¿de qué nos habla las tablas de la ley en el arca? Nos hablan de la obediencia total de nuestro Señor. Y ahora, ¿cómo nosotros como cristianos, hermano, nos cuesta obedecer a Dios? No, eso no está bien, eso es una exageración. Qué tremendo que alguien pueda venir, hermano, pero con moral, con autoridad, y puede decir: hey, un momento, yo creo que eso no está bien. ¿Y por qué dices así? Porque yo también lo hago, porque eso no es correcto, porque la Biblia no dice, usted no debería de enseñar eso. ¿Cómo puede ser que a veces, hermano, el que menos hace es el que más oposición causa? El que menos hace es el que menos, hermano, el que más habla es el que menos hace. Qué tremendo que uno puede decir: no, hey, yo ayuno. ¿Por qué se va a cerrar la iglesia en los días de ayuno si yo a dónde voy a ir a ayunar? ¿Por qué se va a cerrar la iglesia? ¿A dónde voy a congregar? Nadie quiere congregar aquí. ¿Cómo que nadie? Aquí estoy yo. Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer milagros, Dios va a visitar, Dios va a tocar. Qué tremendo que aquel hermano que hable de fe sea una persona de fe, que hable de trabajo sea una persona que trabaje, que alguien que hable, hermano, en contra del pecado sea una persona que vive en santidad. Cristo vive para siempre. Mire usted, nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Esa palabra no solamente ha sido, hermano, para que nosotros la carguemos. Listo, vamos con la palabra. Cada vez, hermano, el cristiano menos obedece la palabra. ¿Qué nos va a caracterizar? Que nosotros somos hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos decir que somos seguidores de Jesús si Jesús obedeció y nosotros no queremos? No, es que no quiero, no estoy de acuerdo, no me interesa, no me parece. Dios no nos va a preguntar si nos parece o no nos parece. Si Cristo obedeció y la obediencia de Cristo lo llevó hasta la misma cruz. Y como nosotros, siendo cristianos, no queremos crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones. ¿Por qué no crucificamos, hermano, lo que nosotros creemos que está bien? ¿Por qué no se lo presentamos al Señor? El arca del pacto es un mensaje actual, es para nuestros tiempos. ¿Qué parte ocupa la palabra de Dios en nuestra vida? Si la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos, si la palabra de Dios dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si la palabra de Dios dice: hijo mío, entrégame tu corazón. Hey, hijita, niñita, guaguita, entrégame tu corazón. Yo no lo voy a dañar, yo no lo voy a destruir, yo no voy a jugar con tu corazón. Tu corazón en mis manos estará seguro. Póngase en pie, hermano, hermana. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Dios del cielo que el Señor nos ayude. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Queremos nosotros ayudar a Dios? Si Dios ha dicho que va a proveer, y a veces nosotros afanados en el trabajo, trabajo para acá, trabajo para allá,
y a veces ni nos alcanza. Gastamos más de lo que recibimos. ¿Cómo puede ser, hermano? Si Cristo sustentó. A veces nosotros queremos hacer el trabajo de Jesús, el trabajo de Dios. No, es que, ¿y si Dios no me da? ¿Y si Dios no suple? Mire, la vara de Aarón representa la muerte y resurrección de nuestro Señor. Qué tremendo es. En cuantos Jesucristo, hermano, quiere hacer cosas maravillosas y a veces nosotros no lo dejamos. Las tablas del testimonio representa la obediencia de nuestro Señor. ¿Y cuántos de nosotros ya no queremos obedecer al Señor? Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de sueños. Y a veces nosotros decimos, no, es que la iglesia puros indirectas nada más. El pastor puras indirectas. Si algo no es para usted, ¿por qué se tiene que resentir con el pastor? ¿Por qué se tiene que resentir con Dios? ¿Por qué se tiene que resentir contra la iglesia? ¿Por qué no llevamos lo que sabemos que no va a hacer daño y lo ponemos en las manos del Señor? Señor, esto me gusta, pero ¿qué dices tú? Señor, esto pienso yo, pero ¿qué dices tú? Dios quiere habitar en medio de nosotros. La presencia de Dios quiere ser real en nuestras vidas. ¿A cuánto de nosotros Dios nos habla? Dios nos da sueños, Dios nos muestra, Dios nos anticipa, pero más puede lo que queremos y lo que creemos y no lo que Dios nos hable. Padre amado y buen Dios, te damos gracias. Tú eres el Dios todopoderoso. Sigue obrando con poder. Tú no eres un Dios de lejos. Tú eres un Dios de cerca. Tú eres un Dios vivo. Tú eres un Dios real. Síguenos visitando. Síguenos hablando. Sacude nuestras vidas, Señor. Así como el árbol cuando tiene el fruto maduro. Así como el hombre por la baja de precio de su producto no lo quiere sacar al mercado, no lo quiere cosechar, porque en vez de ganar va a perder. Va a tener que invertir en personas para que cosechen, va a tener que invertir en el transporte para llevarlo al mercado y para salir en contra. Mejor el dueño del terreno, el dueño de los arbustos, prefiere sacudir su árbol y que los frutos maduros caigan al piso y se tienen que podrir para servir de abono para las plantas. Mejor que se pudra lo que no agrada a Dios, hermano, hermana. Si hay cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿por qué no le dice al Señor: Señor, visítame, Señor, sigue obrando en mi vida? Si esto es tuyo, a ver, confírmame, y si no es tuyo, cierra las puertas. Padre eterno y buen Dios, sigue obrando con poder. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a obedecer tu palabra, porque tenemos tu palabra y no la queremos obedecer. Ayúdanos, bendito Dios, a respetar la autoridad que tú pongas delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos con la provisión que tú nos das. Si hoy hay carne, comeremos carne. Si mañana hay pollo, comeremos pollo. Si pasado hay huevo, comeremos huevo. Si para el siguiente día hay papa, pues papa vamos a comer. Pero eso es lo que tú nos das para que nuestro corazón no se dañe, para que nosotros confiemos en ti. Sigue obrando con poder. Tú eres Dios grande, tú eres Dios temible. Aunque vengan necesidades, aunque falte el calzado, aunque falte la vestimenta, pero que tu presencia no se vaya, que tu presencia sigue en nuestras vidas, que tu presencia nos pueda visitar, que tu presencia, Señor, no se aleje de nosotros. A cuántos la presencia de Dios se les ha ido y mira cómo están, Padre eterno,
háblanos, ayúdanos, bendito Dios. Mira a cada hermano que ha pasado aquí al altar, ayúdalo y socórrelo, visítalo y tócalo, renueva sus fuerzas. Mira a cada hermano, amigo que nos está escuchando a través de estos medios. Si alguien está enfermo, sánalo. Si alguien está desanimado, vuélvelo a animar. Si alguien se ha caído, levántalo. Si alguien ha perdido su fe, visítalo, auméntale la fe. Si alguien está pasando problemas y dificultades y la tormenta y la tempestad se ha levantado, trae la calma, Señor, trae la calma. Entra a esa barca y trae paz en medio de la tormenta. Tú eres el Dios Todopoderoso. Salva las almas, Padre. Glorifícate, bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a los hermanos, amigos. Si esta palabra ha sido bendición para su vida. Me ha golpeado la palabra. Qué bueno, si lo golpea, qué bueno que lo golpee. Pero que su alma entre al cielo. Amén. Si Cristo no ha venido, nos volveremos a encontrar en una próxima transmisión. Dios le bendiga, Dios les guarde.